siempre de los siempre unida, y no me está dejando, a ver, grabamos, sí. Unida siempre a adenina, y guanina siempre de los siempre a citosina. Ahora, si está a este lado, igual. La citosina unida siempre a guanina, y adenina a timina. ¿Por qué? Porque esas 4 bases dependen del orden como estén esas 4 bases. Es toda la individualidad de cada uno de nosotros. Entonces, aquí tenemos un dato de 3.000 millones de letras que conforman nuestro ADN. Vean ustedes, A, G, A. De pronto yo tengo A, pero aquí el doctor Caballero tiene una G, y el doctor Puente tiene una T, y María Eugenia tiene una C. Y seguimos 3 letras más y otro cambio. Y así, a lo largo de 3.000 millones de letras. Esos cambios son los que determinan todo lo que vemos, esa individualidad, el conformar una población, pero también donde un cambio no sea correcto. Ya dijimos que citosina siempre con guanina, adenina con timina. Vean, aquí hay una timina. Timina no se puede unir a citosina. Ese simple cambio puede ser el origen de una enfermedad. Y el día de hoy vamos a hablar de cáncer, que es lo que nos compete. ¿Cómo lo vemos en el laboratorio? Tenemos una secuencia, y de los 3.000 millones de letras que tiene nuestro ADN, resulta que en la posición 43.551.656 debe haber una citosina. Tenemos todo nuestro grupo de pacientes, les ponemos códigos para respetar la confidencialidad, y resulta que en este paciente, en color celestito, nos aparece una timina. En vez de tener citosina, cambió por timina. Ese es el cambio probablemente responsable de toda esta serie de pacientes con cáncer. Otro abordaje que tenemos en el laboratorio, aparte de empezar analizando el ADN y esa secuencia que les mostraba, es el nivel de compactación. Imagínense el ADN. Esas 3.000 millones de letras, si lo estiráramos, mide exactamente 1,74 m. El 1,74 m está en el núcleo de cada célula. Esto lo vemos a nivel microscópico. Pues uno de esos niveles de compactación del ADN es esta estructura en forma de X llamada cromosoma. Entonces, partimos de cómo es nuestro material. Pues tenemos todos 46 cromosomas, en los hombres el par sexual X y Y, las mujeres el par sexual XX. Pero cualquier cambio, observen ustedes la flecha, muestra este cromosoma 2 más pequeñito, pues un pedacito del 2 se ha translocado al 12. O aquí estas flechas rojas nos indica que se ha perdido las partes terminales del cromosoma y se une a sí mismo formando un anillo. O aquí tenemos un número alterado, en vez de 46 tenemos casi 80 y pico de cromosomas. O este, que está totalmente alargado. El cromosoma tiene su forma, aquí se alargó y de hecho se llama cromosoma desespiralizado, propio de zona en que si vemos este par de puntitos, los genes responsables de cáncer, los oncogenes, se amplifican, hacen miles y miles de copias, se separan del cromosoma y lo visualizamos como ese par de puntos. Y ahora ese daño de cromosomas no solo se queda como tal, es que lo van a ver aquí en el microscopio, les hemos traído un microscopio en donde van a ver los cromosomas, luego como los ordenamos en cariotipo, y también van a ver otras pruebas ya a nivel genómico. Pues resulta que a veces estos daños cromosómicos no se quedan ahí, a ese nivel del microscopio, sino que ya tienen un efecto a nivel celular. Y de esta célula, que debería tener solo un núcleo, empezamos a ver más de uno y un montón de fragmentos. Todos esos fragmentos indican alteraciones en los cromosomas. Entonces, al final, el daño a nivel celular, ¿qué significa? Un crecimiento celular descontrolado, crece, termina en el cáncer. Y he traído estas imágenes de Lan Qua, un pintor asiático del siglo XIX que se caracterizó por pintar varios tipos de cáncer. Entonces, si yo hablo de crecimiento celular descontrolado, ¿dónde está la causa? Entonces, tenemos que ir necesariamente a un concepto llamado ciclo celular. Es un conjunto de sucesos que conducen a que una célula se divida y genere 2 células hijas. Estas 2, 4, 8, 16, 32 exponencialmente. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una serie de eventos ordenados y vamos a revisar estos eventos. Rápidamente, el primero es la fase 1 llamada G1, G de grow, de crecimiento en inglés,
la célula va a duplicar su tamaño. Es lógico, porque si esa célula se tiene que dividir en dos, tiene que hacerlo bastante grande. Luego que se ha dividido, pasamos a una fase S de síntesis. Se va a duplicar el material genético. Pasamos a la fase G2 de Grow, en que se repara cualquier daño, y si ustedes ven, los fragmentos en este pastel son de distinto tamaño porque es la duración de cada una de estas fases, para llegar a la última, que la hemos visto en el colegio y en la universidad, la mitosis. De una célula generar dos células hijas. Pero este proceso no puede pasar y ocurrir así porque sí. Tiene que haber un control. Y tenemos entonces dos puntos esenciales. El checkpoint o punto de control entre la fase G1 y la fase S, y el segundo entre G2 y M, y mitosis. Entonces, ¿qué es un checkpoint? Un punto de control. Pues aquí esto era una imagen en Alemania, en Berlín, de la vista al oeste. Este es el checkpoint Charlie, y entonces, ¿qué hacía en esa época? Revisar los papeles. Usted podía pasar o no del este al oeste. Si tiene los papeles, para. En el ciclo celular lo mismo. ¿Está todo correcto? ¿La célula adquirió el tamaño que era? ¿Duplicó su material genético? ¿Se ha arreglado todo y puede entrar a mitosis? Entonces pasamos a la siguiente fase del ciclo celular. ¿Quién controla? Pues controlan 4 tipos de genes, llamados oncogenes, genes supresores de tumor, genes de reparación y genes de apoptosis. Y justo estos 4 tipos de genes son los que están también involucrados en el cáncer. El gen supresor de tumor es un gen que tiene como función controlar la división celular. Yo les digo, la división celular descontrolada, cáncer. Ya, pero entonces hay unos genes supresores de tumor que dicen, hey, deja de dividir célula. En cambio, los oncogenes tienen como función la división. Tenemos los oncogenes como genes normales en nuestro organismo y su función es dividirse. Pero si se muta, si se cambia una C por T, empieza a dividirse descontroladamente. Los genes de reparación, como su nombre indica, va a reparar cualquier daño, y los genes de apoptosis son los responsables de la muerte celular programada. Si una célula tiene una mutación, un daño genético, lo mejor que puede pasar es que esa célula muera. Pero si ocurre alguna mutación en cualquiera de estos genes, pues no van a cumplir su función y terminamos teniendo problemas en el ciclo celular y, por supuesto, generando cáncer. ¿Dónde estudiamos estos genes? Pues puede ser en la muestra de tumor fresco o en bebida en parafina. Puede ser un raspado bucal, que abra la boca y le hacemos un raspado, o un tubo que recolectamos saliva, o pelo, siempre que arranquemos con un poquito del bulbo piloso, sangre periférica y médula ósea. ¿Qué estudios vamos a hacer? Pues citogenética convencional, que es el que les traemos ahora, para ver la estructura y número de cromosomas. La FISH, que nos permite con colores fluorescentes, rojo, verde, estudiar porciones específicas, o una combinación de muchos fluorocromos, generar esto, distintos colores, aquí un pedazo azul, o un verde con rosa. Esos son translocaciones, un pedazo de su nombre indica. Voy a unir 2 saberes, el paciente con cáncer y un control. Pero lo que de todo un cromosoma, un pedacito, está implicando justo estos genes de cáncer, las ganancias o un más pequeñito. Eso lo seguimos utilizando hasta ahora. Y lo vemos en el microscopio todos los días. Pero resulta de que el punto de que el 9 se junte con el 22 no es el mismo. Nosotros vamos a ver ese 22 chiquitito, pero cuando nos vamos a la parte molecular, descubrimos que el punto de encuentro puede ser así, o así, o así. Resulta que obviamente, si es el más arriba, he perdido casi un montón de material genético, pues ese lo veo en las agudas. Pero si casi conservo todo el gen BCR y ABL del 9 y del 22, ese le veo en las leucemias crónicas. O sea, empieza a haber una relación. Mientras más daño genético, pues más grave la enfermedad. Pues parece muy lógico, pero pues había que determinar. Entonces,
Hace unos años determinamos, y les voy a mostrar, bueno, esto era la imagen, simplemente de ponerle unos colores para hacerlo pues mucho más didáctico. Vean ustedes, el 9 un poquito más largo, el 22 más chiquitito. En el 9 tengo el gen ABL, en el 22 el BCR, y me genera un gen quimético. Bueno, pero ahora, si lo represento acá, vean ustedes, la leucemia aguda, conservo solo este pedacito, la leucemia mieloide crónica conservo casi todo el gen BCR. Ese punto de corte y unión los llamamos B2A2, B3A2, ¿qué es B? B de BCR, A de ABL. Vean ustedes, en las agudas solo conservo el inicio del gen, en las crónicas casi todo. Bueno, hace unos años estudiamos cómo estaba la situación en nuestros pacientes. En el mundo, en color azul oscuro, ese tránscrito B2A2 o B3A2 está casi en la mitad de la población, de los enfermos, pero en Ecuador resulta que el B2A2 se encuentra en el 95% de nuestros pacientes versus 5% este rearreglo. ¿Qué importa? Pues sí que nos importa, porque hay un antes y un después de la oncología mundial, que fue este medicamento imatinib y el comercial Gleevec. Resulta que en el mundo respondía muy bien. Sí, pero el 55% de los enfermos tienen este rearreglo, y en Ecuador el rearreglo solo está presente en el 5% de nuestros pacientes. Entonces, ya no es solamente ver en el microscopio, lo seguimos haciendo, si hay Filadelfia. Tenemos que determinar qué tipo de tránscrito tiene el paciente. Y luego, a inicios de los años 2000, cuando surge la FISH, pues empezamos a aplicar la FISH en el Ecuador, empezamos a encontrar cosas. Por ejemplo, si el cromosoma 9 lo pintamos de color rojo y el 22 en verde, olvídense esa imagen, pues cada uno de todos nosotros aquí presentes tendríamos 2 señales rojas, 2 señales verdes. Los 2 cromosomas 9, los 2 22. Cuando empezamos a ver nuestros pacientes, sí que tenemos un verde y un rojo, que corresponden al 22 y al 9 normal, y señales de fusión, rojo con verde, que da como amarillo cuando se junta la señal. ¿Vale? Este es el patrón a esperar. Pero, sorpresa, nos encontramos esto. Verde, rojo, una sola fusión, y uno de estos 2 verdes, alguno de los 2, perdió la señal de rojo. Es decir, el 9. Esto correspondía al 10% de nuestros pacientes con pérdida del cromosoma 9 y justo eran refractarios al Gleevec. Entonces ahora ya no tenemos que ver solamente si hay Filadelfia, qué tránscrito tiene, sino también otros rearreglos que pueden estar involucrados. Y cuando va surgiendo la molecular la introducimos en el Ecuador en el año 94 en la Universidad Católica, empezamos a secuenciar y empezamos a descubrir un montón de mutaciones. Hoy en día el gen ABL tiene descritas 100 mutaciones. Y entonces el paciente que tenga una de estas mutaciones no te está respondiendo imatinib. Nos vamos a la siguiente línea de tratamiento, anilo. Y te vas a DASA. Y si tiene alguna de estas, entonces vas a prona, que parece que responde. Pero recordar que algunos de estos no están en el cuadro básico de medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos semanalmente acá en Solca? Tenemos nuestro comité de hematología, tenemos que discutir el caso, su historial, su tratamiento, y ver si se puede solicitar el siguiente tratamiento. ¿Para qué sirven entonces todas estas alteraciones? Ustedes ya lo saben, eje de X y Y, la curva más cercana a estos ejes, pues nos está hablando de una mala supervivencia. Y entonces vamos a ver esta primera, la peor, en color rojo, cromosoma 5. Debemos tener 2 puntos rojos, 2 puntos verdes. En estas demás solamente van a haber un punto. Diferencia media, al igual que el cromosoma 7. Cromosoma 7, todo pintado en verde, su centrómero, su parte central en rojo. Vean su homólogo más pequeño porque ha perdido material. Pues tenemos esta supervivencia, y obviamente la mejor será tener un cariotipo normal. Hicimos un estudio de las hemopatías de Ecuador entre el año 84 a 2012, todas ellas que solicitaron estudio genético venían de 10 instituciones de todo el país. ¿Por qué año 84? Porque es el año que nace la genética en el país. Y pudimos entonces determinar si tenía un cariotipo normal, un cariotipo alterado. Ustedes ya saben que hay una relación con el pronóstico, supervivencia, etc. Pero lamentablemente hubo muchos casos con no metafases. Era como que no hubiéramos hecho el estudio. Entonces, se trató de aplicar otras técnicas. Y primero, FISH. Son pocos casos,
Pero es que, ¿qué nevera de qué hospital durante casi 30 años guarda muestras? Entonces, de lo que se había encontrado, le aplicamos FISH y eso significó recuperar 1.8% de casos que ahora tenían entonces un dato. Y aplicando otra técnica, la RT-PCR, que ustedes la han oído porque se aplica para el análisis de SARS-CoV-2, pues resulta que rescatamos 4% más de información. Vámonos a otro tipo de gen, los genes supresores de tumor, para lo cual cojo como ejemplo el retinoblastoma. Como siempre, haremos una historia buena, biomédica, y resulta que puede haber algo de historia familiar de cáncer. Represento los 2 cromosomas 13 con estas barras grises, y con la banda pequeñita negra, la mutación. Pues ese niño, y digo niño porque es en esa edad donde vamos a encontrar principalmente retinoblastoma, ese niño, al tener ya una mutación, es fácil que su material genético tan inestable desarrolle la segunda mutación y presente el cáncer. Pero también puede ocurrir que sea esporádico, no hay ningún historial familiar de cáncer, pero esa familia puede estar expuesta en un medio ambiente con distintos genotóxicos que haga que se dé la primera mutación y obviamente luego la segunda. Y aquí viene una diferencia muy notable. El oncogen, con que dañe solamente uno de los alelos, ya se activa, deja de funcionar. Para el gen supresor de tumor es necesario que los 2 alelos estén alterados para que entonces aparezca el cáncer. Vámonos a comparaciones que hacíamos. Esto eran inicios de los años 2000. Entonces queríamos comparar cómo estaba la situación de nuestra población con otra y empezábamos con España, creyendo que éramos parecidos a los españoles. Entonces vean, este cambio de una T por C, resulta que tener T es muy frecuente en España, pero no en Ecuador. A ver, lo marco. Vean ustedes, la T era más frecuente en España y aquí era más frecuente tener citosina. O en este otro espacio, en esta posición del gen, tener una A de más o una A de menos, pues esto en Ecuador mitad, mitad, y en España más frecuente tener una A de más. Entonces, empezábamos a comparar ¿por qué? Porque eso también nos hace entender las incidencias eran diferentes, a veces los comportamientos del cáncer, y era porque sí empezaba a haber una influencia de nuestro grupo étnico. Ojo, no razas, solo hay una raza, la raza humana, pero sí hay influencias de distintos componentes étnicos. Vámonos a otro gen de apoptosis. Pues cuando la célula acumula mucho daño, lo mejor que le puede pasar es morir. ¿Cómo empieza a morir una célula? Pues se va fragmentando el núcleo, se fragmenta el citoplasma, llegan los macrófagos, se lo come y aquí no ha pasado nada. Queda todo limpio, por eso se llama muerte celular programada. En un estudio que queríamos controles positivos y controles negativos, pues queríamos medir apoptosis en población ocupacionalmente expuesta y un representante podía ser el gen BCL2. Este se activa en el linfoma folicular. Tardamos años en conseguir esta casuística y empezamos a ver que la incidencia era muy bajita, 7.7%, y entonces veíamos con el resto del mundo que nos parecíamos en incidencia también a Asia, 10%. Esto era año 2002. Hoy en día que manejamos una red iberoamericana de linfoma, sabemos que el linfoma folicular es bien bajito. Y les presento este mapa. Si ustedes ven Ecuador, está en este color naranja clarito. Genéticamente nos parecemos a Asia del Sur y Asia del Este, no a España. Los españoles llegaron a América hace 500 años. El hombre americano migró por el estrecho de Bering, bajó todo Norteamérica, Centroamérica, hasta Sudamérica, y esto ocurrió hace 15.000 años. Nuestro material genético es mucho más parecido a los asiáticos. Y vamos al último tipo de gen, que es el gen de reparación. Vean ustedes, tenemos una adenina, una citosina. Al principio les contaba, adenina siempre se unirá a timina y citosina siempre a guanina. Pues llegan los genes de reparación, sacan esa base incorrecta, ponen la correcta, el ADN se repara. Tanto cambios de base como roturas de una o de ambas cadenas. Bueno, uno de los genes de reparación que analizamos, MSH2, en el exón 6, una de las porciones del HAM, hay un cambio de ese porte. Y esto está en la población normal con una frecuencia de 0,05. Pero empezamos a estudiar linfomas y vemos que la frecuencia era de 0,11, o sea, era estadísticamente significativo. Analizamos otras situaciones y también vemos que el gen de reparación puede cumplir un papel. Entonces, al ver que salió positivo en linfomas, decidimos
ver qué pasaba, por ejemplo, en leucemias. Y nada, leucemias, nada. Pero entonces decidimos ver en las leucemias en general otro gen de reparación como es RAD54. Algunos habrán oído de RAD51, por ejemplo, en cáncer de mama. Resulta que en general leucemias nada, pero si las íbamos especificando, por ejemplo, a la LLA, sí que RAD54 cumple un papel. Entonces, esto es lo que pasa. Les hablo de 4 tipos de genes de cáncer. Pues estos 4 van a estar representados en cualquier tipo de cáncer, pero sus representantes van a ser distintos. En linfomas, MSH2, en LLA, RAD54. Y para mostrárselos, paso nuevamente al ejemplo del retinoblastoma. Podríamos pensar, se muta RB1 y tenemos retinoblastoma. Pues hemos cogido una lista de distintos genes de reparación, y aquí muestro solamente algunos, y con el círculo en rojo, quienes mostraron una asociación estadísticamente significativa. Resulta que para este gen, pues deberíamos tener un genotipo con adenina, pues tener una citosina, ya sea en heterocigoto o en homocigosis, se asocia a tener mayor riesgo a retinoblastoma. O en este otro, en vez de tener una guanina, tener adenina, ya sea en heterocigosis o en homocigosis, también aumenta el riesgo a desarrollar retinoblastoma. Por lo tanto, entonces, el cáncer, ustedes van a ver, no es producto de un gen. Cada cáncer es producto de un número grande de distintos genes. Cáncer de mama, 33, glioblastoma, 35, y esto ya está desactualizado. Es una figura de hace ya unos años. Todos los días se descubren nuevos genes, tanto a nivel de la niñez como en adulto. Todo esto es diagnóstico, pero también aplicamos estas tecnologías de genética en el seguimiento. Aquí te llega un paciente, no les va a mostrar todos los cromosomas, no se asusten. Esta es imagen de cromosoma 1, la parte de arriba del cromosoma sí que tiene sus 2 copias normales, la parte de abajo tiene ya 3 copias. A veces la vista no puede detectar el distinto color de rojo, pero bueno, entonces el programa le indica a uno el número de intensidad de esta fluorescencia. Pero resulta que al control, el paciente llega y ha mostrado una recaída con pérdidas de partes del brazo corto del cromosoma 1. Además, resulta que el brazo largo, que tenía 3 copias, ya tiene una porción un poquito más roja, con una ganancia mayor, una amplificación, que la vemos en los arrays, que les invito después a ver, como también por FISH. Tenemos 2 puntos verdes que corresponden a la región normal de 2 copias, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos rojos que nos hablan de esta amplificación. Además, en este caso, este es un glioblastoma, tenemos todas esas señales a la misma altura, más o menos, sube, baja, pero todo habla de 2 copias. Y de pronto un pico altísimo hacia arriba, y nos está diciendo que aquí este gen del receptor de factor de crecimiento epidermal está no solo ganado, amplificado. Pues vamos al microscopio y vemos un montón de cromosoma 7, pero no enteros, sino pedacitos de 7. Y entonces cuando aplicamos la FISH, vemos que para el centrómero del 7, con 46 cromosomas, normal. Pero otro grupo solo tenía 166 cromosomas. Las ganancias son tolerables, son buen pronóstico. Pero cuando aplicamos la FISH, oh sorpresa, resulta que el gen P53, que está implicado en la mayoría de cánceres, de hecho fue portada de una de las revistas de Science, resulta que tenía una deleción. El gen IGH, que se encuentra en el cromosoma 14, resulta que se ha traslocado, mal pronóstico. Y se estudian otras porciones cromosómicas, todas normales. Pero la paciente, por su edad, por una serie de características clínicas, podía ser candidata a trasplante. Entonces, se empieza a preparar, empieza a responder muy bien. Todas estas fichas con alteraciones salen todas normales, una que otra ganancia, pero todo bien. Lamentablemente, antes de entrar al trasplante, presenta ya una rotura de vértebra. Y observamos los estudios. Vuelve a tener traslocaciones de IGH, lamentablemente empieza y tiene la misma que al diagnóstico, la 414, que era de mal pronóstico, tiene la 1114, que de inicio en cualquier diagnóstico es de buen pronóstico, pero cuando está acompañada de esta es signo de recaída, y además presenta traslocación con el 20.
en este momento, desde el punto de vista genético, deja de ser elegible para trasplante. Los pacientes que tienen esta translocación o 14, 16, no van a tener buena respuesta. Habrá que buscar otras líneas de tratamiento. Vámonos a otro tumor, el de glioblastoma. Muchas translocaciones. Aquí tenemos el 7 con el 1, con el 2, con el 6, con el 16. A simple vista, cuando vemos la metafase, decimos, hay muchas translocaciones, pero empezamos a observar y todas tenían el punto de rotura en la misma ubicación, en esta región llamada 7q32. Entonces ahí empezamos a usar los arrays y determinamos para cada cromosoma, para cada punto de rotura, el estatus. Ese 7q32, ganancias y sobreexpresión de unos genes. En las regiones que hay pérdidas, pues infraexpresión de genes. Bueno, pero sacamos una lista de 406 genes. ¿Cómo manejamos esa información? Entonces, al ser un glioblastoma, tratamos de relacionarlo con la localización, con respuesta a radioterapia, quimioterapia, y encontramos la relación con supervivencia. Algunos de estos genes mostraron que tener poca expresión o alta expresión del producto proteico estaba justo asociado a la peor supervivencia. También en nuestra vida diaria encontramos mutaciones nuevas para la ciencia. Nuestra población es una población diferente, como la son cada población que tiene sus propias características por zona geográfica, por alimentación. Resulta que entonces, cuando encontramos mutaciones nuevas, vamos y buscamos cuál es la más cercana descrita. Y en una de estas que encontramos, pues a 82 pares de bases, encontramos una. Y queremos saber qué significado clínico tiene. Entonces vamos a las bases, como el clinical variant, y dice, a significado clínico no responde a tratamiento. Si tuviéramos el gen completo, sano, esta es la estructura de la proteína. Pero esta mutación que encontramos está casi en la mitad y hace que entonces el producto proteico sea más pequeñito, y eso nos explica por qué no es funcional y por qué está asociada a mala respuesta. Por lo tanto, eso nos invita no solo en la vida diaria a trabajar en el diagnóstico, en el seguimiento, sino a entender las bases del cáncer, y para eso hay que seguir estudiando el ADN. Y en esto, volviendo al ciclo celular que ustedes ya saben, que está conformado por las fases G1, S, G2 y mitosis. Para que pase de G1 a S, es importante que el gen RB, el de retinoblastoma, que está unido a un factor de transcripción llamado E2F, se separe. Esto se separa porque retinoblastoma va a recibir una molécula de fósforo, y ustedes van a leer muchos textos que hablan de fosforilación. Pues, ¿quién fosforila? Pues esa molécula de fósforo se la da este par de genes. Pero imagínense que si le da la molécula de fósforo todo el tiempo se va separando y todo el tiempo está pasando de G1 a S y siga la división celular. Alguien tiene que decir, hey, control. Y en ese momento tenemos unos genes que son inhibidores. De hecho, si ustedes ven la raya Roma, significa inhibición, la flecha es activación. Pero resulta que con toda esta tecnología que podemos estudiar todos los genes, en esta porción del ciclo celular encontramos que se pierde totalmente el inhibidor, tanto de un cromosoma como de otro. Entonces, la terapia génica, esa de que no tengo el gen o el gen malo lo reemplazo por el bueno, es imposible. Tenemos millones de células en nuestro cuerpo, habría que tener un producto proteico a cada célula. Eso es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? La alternativa es buscar algo que supla lo que no tenemos. Si ustedes ven, este era un inhibidor, rayita Roma, vamos a buscar una molécula que haga ese papel de inhibir. Y para eso, esta molécula es un inhibidor específico de este gen. De hecho, el target de las farmacéuticas es buscar y desarrollar moléculas inhibidoras para cada una de las fases del ciclo celular. Entonces, con nuestros estudios, que aquí estaban estudiados todos los genes de este pedazo del ciclo celular, y solo este que está marcado en rojo fue el que se nos perdió, hizo que, bueno, publicáramos esos datos, pero entre nuestros colegas estaba Celina, de la Universidad de Cornell, en Nueva York, y ella empieza a usar esa molécula en un linfoma de célula del manto, y vean ustedes este PET al día 7, y después de usar la molécula, vean la disminución al día 21. Con estos dos estudios de investigación básica, el NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, se plantea un ensayo clínico usando esa molécula. Hoy en día, esa molécula se llama palbociclib y se emplea tanto en mieloma como en cáncer de mama.
Entonces son de esos momentos que la investigación básica tiene una aplicación, es decir, medicina translacional. También intentamos cosas como lo que se llaman células madre pluripotentes. Y cito el mismo mieloma que tenía de antes, con pacientes con el mieloma, tomamos una muestra de piel, esa piel ya es una célula que tiene una función para actuar solo como piel. Le hacemos que recobre la memoria, insertándole primero el virus, para el que Yamanaka se gana el premio Nobel en el año 2012, que tenía 4 genes, y luego uno que nosotros acomodamos solo con 3 genes. La célula recupera la memoria y sé que es una célula madre pluripotente porque insertamos esas células en un ratoncito y me genera todas las capas germinales, endodermo, ectodermo, mesodermo. Después la diferenciamos a célula madre hematopoyética. En esto, entonces, hasta ahí llegamos. Me evito problemas de rechazo. La piel del propio individuo me sirve para que esa piel que está diferenciada a esa función o cualquier otra parte del cuerpo está sana citogenéticamente, pues puede ser la cura de ese propio individuo. Y lo que quedaría hacer pues son estudios de viabilidad, funcionalidad en modelos animales antes de emplearlos como un tratamiento. ¿Por qué hacer investigación en Ecuador si hacen estudios de cáncer en otros países? Porque nuestro país tiene una gran biodiversidad. Y esa biodiversidad son un montón de grupos, incluso cerrados, que van a influir muchísimo en la incidencia de enfermedades. Entonces, hace un par de años determinamos cómo era la composición de nuestra población. Esto es el dato medio. Tenemos más o menos 59.6% de componente nativo americano, 29% europeo y 11% de afroecuatoriano. Obviamente el estudio por cada región varía un poco. En Amazonía hay más de nativo americano, en la sierra, en la costa hay también componentes de árabe y asiático. Pero todos en esta sala tenemos de los 3 componentes, sino que con distintos porcentajes. Eso influye. Y por ejemplo aquí les voy a mostrar mieloma múltiple. De algunos de los genes, todas esas vías que están juntos, todas esas bolitas representa cada gen, pues hemos encontrado mutaciones nuevas, y por ejemplo esta, un cambio de una citosina por timina, por ejemplo, que están solo los pacientes de mieloma y en el grupo Schwarz. Esta otra mutación, C por G, está solo en el mieloma y el grupo Cañaris. Por lo tanto, los grupos nativoamericanos o mestizos con más componente nativoamericano tienen más riesgo de desarrollar mieloma. Y los hematólogos no me van a dejar mentir que es una enfermedad, un cáncer que se da en otras poblaciones a partir de los 65 años. Y vamos a nuestra población y tenemos pacientes desde los 40 y pico de años. Pero también vamos a otra situación. Cáncer de próstata. Quienes en cambio tengan más genes de europeo tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata, y quienes tienen más genes nativoamericanos, aquí estos picos en negro, resulta que tienen menos riesgo. Entonces, sí, nuestra composición étnica puede influir en la presentación de distintos tipos de cáncer. Entonces, lo que les hablé al principio de los sabores, salado y dulce. Amargo, porque en nuestra población no percibimos el sabor amargo en otros países para recién empezar a percibir. Y lo cito porque las personas que no perciben el sabor amargo tienen una gran asociación con el desarrollo de cáncer de colon. ¿Qué determina el sabor amargo? Pues esta molécula llamada glucosinolato. Esta la encontramos en las coles de Bruselas, en los brócolis. En principio, comer todos esos verdes no hay ningún problema. El punto es que como comemos esos verdes que tienen esta molécula, esa molécula sí que puede inhibir tiroides si tiroides no tiene una fuente de yodo. Hoy en día no es problema. Hoy ustedes se van al Supermaxi, la sal es yodada, fluorada, pero esa no era la realidad en los años 70, con una gran incidencia de bocio endémico. Entonces, no percibimos el sabor amargo, podemos comer todo esto, pero si no había yodo, probablemente podría estar también asociado al desarrollo de cáncer de tiroides. Con lo que les quiero introducir este tema, que ya voy finalizando, y es que el fenotipo, el conjunto de todas nuestras características físicas, es producto del genotipo, el conjunto de genes, más el ambiente. No es perfecto, no es mitad de información genética y mitad de influencia ambiental,
Para algunos cánceres va a haber más influencia ambiental, para otros probablemente más influencia genética. Y para finalizar, recordar que en el ciclo celular las preguntas del millón son: ¿tiene la célula el tamaño adecuado? ¿El entorno es favorable? ¿Se ha replicado correctamente el ADN? Y en rojo. Entonces tenemos todas estas fases de control para saber si podemos pasar a la siguiente fase del ciclo celular. ¿Y quién controla esto? Recordar los 4 tipos de genes: oncogenes, genes supresores de tumor, genes de reparación y genes de apoptosis. Recordar la influencia que puede tener el grupo étnico, ya sea en mayor o menor incidencia de los problemas, y obviamente que todos los días nos enfrentamos a que aparecen nuevos genes asociados en cada tipo de cáncer. Para nuestra población, claramente, después de estudiar muchos tipos de cáncer, pues hay una clara asociación de nuestra población en la incidencia de las enfermedades, en el pronóstico, en diferentes frecuencias de mutaciones, en la aparición de mutaciones nuevas y en diferentes respuestas a tratamiento. Y que esto sí me voy a permitir leerlo para que no haya ninguna duda, y es: el control del ciclo celular es importante en biología celular y genética. Tiene importantes implicaciones prácticas en la lucha contra el cáncer, al estar producido por alteraciones en la capacidad de la célula de regular su propia división. El descubrimiento de genes que codifican inhibidores del ciclo celular puso en marcha la síntesis de nuevos tipos de fármacos anticancerígenos que bloquean el ciclo celular descontrolado, imitando los efectos de estos inhibidores. ¿Qué tenemos ahora? Ustedes ya saben, estamos acá. Punto de control entre G1 y S, este es uno de los 2 puntos, pero tenemos un área de descanso, así como en la carretera. Esta área de descanso en la célula se llama G2 y en este momento pueden ustedes descansar de este módulo. Muchas gracias.